En el corazón del antiguo Israel, una mujer llamada Ana anhelaba tener un hijo. Cargaba con una profunda tristeza en su interior. Ana oró con todas sus fuerzas al Señor. Prometió dedicar a su hijo al servicio de Dios si él respondía a sus oraciones. Conmovido por su devoción, Dios escuchó las súplicas de Ana. A su tiempo, la bendijo con un hijo. Ana lo llamó Samuel, un nombre que significa Dios ha oído. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar para más historias inspiradoras. Fiel a su palabra, Ana llevó a Samuel al templo en Silo. Lo confió al cuidado de Elí, el sumo sacerdote. Samuel creció en la presencia del Señor. Aprendió los caminos de Dios. Incluso de niño, Samuel mostró un corazón sensible a la voz de Dios. Era un testimonio del poder de las oraciones de una madre y de la fidelidad de Dios. Su vida fue un faro de esperanza, un símbolo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Una noche, mientras Samuel dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Pensó que era Elí. Samuel, siendo un joven obediente, se levantó rápidamente y corrió hacia Elí, su mentor y guía espiritual, para ver qué necesitaba. Samuel corrió hacia Elí, pero Elí le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió varias veces. Cada vez, Samuel se levantaba y acudía a Elí, solo para ser enviado de vuelta a la cama. La confusión de Samuel crecía, pero también su determinación de servir. Finalmente, Elí se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Elí, con su sabiduría y experiencia, comprendió que no era una simple coincidencia. Instruyó a Samuel para que respondiera de una manera específica la próxima vez que escuchara la voz. Elí le dijo a Samuel que dijera: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Samuel, con el corazón lleno de reverencia y un poco de temor, volvió a su cama y esperó. Cuando la voz llamó de nuevo, Samuel respondió tal como Elí le había instruido. Dios reveló su mensaje a Samuel, un mensaje que sería crucial para el futuro de Israel. Samuel escuchó atentamente, sabiendo que estaba en presencia de lo divino. Esto marcó el comienzo del viaje de Samuel como profeta. Desde ese momento, Samuel fue conocido como alguien que tenía una conexión especial con Dios. Su vida cambió para siempre. Se convertiría en un portavoz de Dios, llevando sus palabras al pueblo de Israel. Samuel no solo escuchaba a Dios, sino que también transmitía sus mensajes con fidelidad y valentía, guiando a su pueblo con sabiduría y justicia. Israel se enfrentó a numerosas amenazas de las naciones vecinas. El pueblo carecía de guía y de un liderazgo fuerte. Samuel, elegido por Dios, se convirtió en su juez. Resolvía disputas y proporcionaba sabiduría. Samuel dirigió a los israelitas con integridad y valentía. Los guió de regreso a Dios. Su liderazgo trajo un periodo de paz y estabilidad. La fe inquebrantable de Samuel en Dios inspiró a los israelitas a volver a su pacto con el Señor. Con el paso del tiempo, los israelitas desearon tener un rey. Querían ser como las demás naciones. Se acercaron a Samuel con su petición. Samuel estaba decepcionado. Sabía que Dios era su verdadero rey. Sin embargo, Dios instruyó a Samuel para que honrara la petición del pueblo. Les advirtió sobre las consecuencias de tener un rey humano. A pesar de sus reservas, Samuel confió en el plan de Dios y se preparó para ungir al que Dios había elegido. Dios guió a Samuel hasta un hombre llamado Saúl. Samuel, un profeta respetado y hombre de Dios, recibió instrucciones divinas para encontrar al futuro rey de Israel. Saúl era alto e imponente en apariencia. Su estatura y presencia física lo hacían destacar entre los demás, lo que le daba una ventaja natural para liderar. Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Este acto simbólico de ungir con aceite representaba la bendición y elección de Dios para liderar a su pueblo. Al principio, Saúl fue un buen rey. Gobernó con justicia y sabiduría, ganándose el respeto y la lealtad de su pueblo. Condujo a Israel a victorias contra sus enemigos. Bajo su liderazgo, las tribus de Israel se unieron y lograron derrotar a muchos de sus adversarios. Sin embargo, el orgullo y la desobediencia terminaron corrompiendo el corazón de Saúl. A medida que su poder crecía, también lo hacía su arrogancia. Desobedeció los mandamientos de Dios. En varias ocasiones, Saúl actuó en contra de las instrucciones divinas, poniendo en peligro su reinado. Esta desobediencia condujo a la caída de Saúl. Su incapacidad para seguir las órdenes de Dios resultó en su declive como líder.
puso de manifiesto la importancia de la humildad y la obediencia a los ojos de Dios. La historia de Saúl nos recuerda que el verdadero liderazgo requiere sumisión y fidelidad a los principios divinos. Dios instruyó a Samuel para que ungiera a un nuevo rey. Condujo a Samuel a Belén, a la familia de Isaí. Samuel quedó impresionado por los hijos de Isaí, pero Dios le recordó: el hombre mira la apariencia externa, pero el Señor mira el corazón. Dios eligió a David, el hijo menor, un pastorcito. David era conocido por su valentía y su inquebrantable fe en Dios. Más tarde se convertiría en uno de los reyes más grandes de Israel. La vida de Samuel, aunque llena de desafíos, fue un ejemplo de fe y obediencia. Desde su juventud, Samuel mostró una devoción inquebrantable hacia Dios. Su madre, Ana, lo dedicó al servicio de Dios desde su nacimiento, y él cumplió con ese llamado con gran fervor. Permaneció como un fiel siervo de Dios. A lo largo de su vida, Samuel se destacó por su integridad y su compromiso con la verdad. En tiempos de corrupción y desobediencia, él se mantuvo firme en su fe. Incluso cuando se enfrentó a decisiones difíciles, confió en la guía de Dios. Su capacidad para discernir la voluntad divina le permitió liderar al pueblo de Israel con sabiduría y justicia. Samuel no solo fue un profeta, sino también un juez y un líder espiritual. La historia de Samuel nos enseña la importancia de escuchar la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, su ejemplo nos recuerda la necesidad de buscar momentos de silencio y reflexión para conectarnos con lo divino. Su vida nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, independientemente de su origen, para cumplir sus propósitos. Samuel ungió a David, un joven pastor, como rey de Israel, demostrando que Dios ve más allá de las apariencias y elige a aquellos con un corazón puro. El legado de Samuel sigue inspirando a generaciones. Su historia ha sido transmitida de generación en generación, enseñando lecciones valiosas sobre la fe, la obediencia y la dedicación a Dios. Dejó una huella imborrable en la historia de Israel y en el corazón del pueblo de Dios. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, impactando la vida de innumerables personas a lo largo de los siglos. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la fe, la obediencia y el poder perdurable del amor de Dios. Samuel nos muestra que, con fe y dedicación, podemos superar cualquier desafío y dejar un legado duradero que inspire a futuras generaciones.